Vamos a hablar sobre rompiendo maldiciones generacionales. Proverbios capítulo 26, versículo 2, dice algo tan interesante que me ubiqué en una versión de la Biblia que se llama Traducción del Lenguaje Actual, y el mismo versículo dice: la maldición sin motivo jamás surte efecto. Diga, la maldición sin causa jamás surte efecto. Dice, es como un ave sin rumbo. Y la que leímos dice literalmente, así la maldición nunca vendrá sin causa. En otras palabras, para que haya una maldición debe haber una causa. Diga, causa. Ahora, vamos a enfocarnos hoy en el nombre del Señor Jesucristo, en esta palabra ubicada en Proverbios 26, 2, porque a partir de allí comenzaremos a desarrollar una de las verdades más impresionantes que lamentablemente mucha gente, al no entender, aún después del bautismo, aún después de la llenura del Espíritu Santo, aún después de las experiencias con Dios, siguen experimentando una vida de ruina, de maldición, de caos. Y es porque hay causas que están provocando esa maldición. Y la palabra maldición literalmente viene de la palabra hebrea kelalach y del griego katara, que significa sencillamente condenación, consecuencia, pago o castigo. Eso es lo que es una maldición. Todo se condensa en esta expresión: condenación, consecuencia, pago o castigo. Voy a leer unas notas de un libro interesante de Frank Heymund, un escritor cristiano con experiencia en muchos temas, especialmente estas áreas, y me llamó mucho la atención algo muy interesante en esta introducción, que vale la pena que a modo de introducción lo lea. Dice, y cito: el tema de las maldiciones es digno de nuestra cuidadosa atención. La palabra maldición en sus diversas formas se encuentra más de 230 veces en la Biblia. En hebreo dice hay 6 palabras diferentes y en griego hay 3 palabras distintas que se traducen como maldición. Estas palabras dan a conocer diversos aspectos de las maldiciones. Cualquier tema bíblico que tenga un énfasis tan extenso merece nuestro estudio cuidadoso. Desde un punto de vista real, es obvio que en muchas personas escasean las bendiciones de Dios en su vida. La ausencia de la bendición de Dios es prueba de una maldición. ¿Somos malditos o somos bendecidos? No hay términos intermedios. Debemos determinar si y por qué estamos bajo maldición y debemos estar seguros de lo que debemos hacer para echar atrás esa condición. Diga conmigo, bendición o maldición. Ahora, por supuesto, Dios nos ha dado en la Biblia provisiones y literalmente advertencias de cómo no caer en esas maldiciones. Ahora, desde la perspectiva de Dios, dice esta introducción, una maldición es una sentencia de juicio divino sobre, y escuche bien, los pecadores. Lo opuesto de la bendición, en este caso, sería la maldición. Ahora, note esto y quiero destacar esto último que subrayé aquí. Las maldiciones resultan de quebrantar los mandamientos de Dios. En otras palabras, según Deuteronomio 27 y 28, cuando usted vaya a la Biblia, usted encuentra lo que es las maldiciones de la desobediencia y las bendiciones de la obediencia. Y dice literalmente, los anuncios del castigo divino identifican las maldiciones impuestas por Dios. Ahora, ¿qué es entonces, en términos prácticos, sencillos, una maldición, en este caso generacional? Ya que estamos hablando de rompiendo maldiciones, yo soy consciente que aún dentro del círculo evangélico pentecostés, incluso pentecostal a nivel mundial, también hay algunos que no creen en este asunto ni de guerra espiritual, ni de maldiciones generacionales. Y alguien preguntaba, ¿dónde la Biblia habla de maldiciones generacionales? ¿Dónde la Biblia habla de guerra espiritual? Pues por todas partes, pero muchas veces la gente literalmente, aun cuando están en iglesias
donde se mueve el poder de Dios, porque escuche, donde se mueve el poder de Dios, también se mueve el poder de las tinieblas para tratar de contrarrestar. Pero siempre es más poderoso el poder de Dios que el poder de las tinieblas. ¿Cuántos lo creen en esta hora? Hay más poder en la presencia de Dios que en todos los demonios del infierno, todos los demonios de la oscuridad. Ahora, una maldición generacional se define en un libro titulado Sanidad Interior y Liberación sencillamente como una forma mediante la cual se manifiestan las desviaciones de los antepasados. Y vamos a ir mirando algunos detalles y la mejor forma de explicarle a la iglesia cómo es que se activan las maldiciones generacionales aún dentro de los cristianos que no tienen esta revelación, que no han entendido la necesidad de cerrar puertas espirituales en su vida, que pueden activar ruina, caos, castigo, condenación, juicio sobre su vida. Es entendiendo algo que se llaman leyes. Diga, leyes espirituales. Existen leyes espirituales que las vamos a ver aquí en Proverbios, por ejemplo, 26:2, está la ley de causa y efecto. Sencillamente una maldición no puede ser activada o activa sin una causa. Pero cuando hay una causa, eso activa la maldición. Ahora, existe algo que se llaman las leyes universales y en diversas áreas. Por ejemplo, existe en la física una ley que se llama la ley de la gravedad. Nosotros de alguna manera estamos sujetos a esa ley de la gravedad. Las leyes universales no tienen nada que ver con que usted crea o no crea en ellas. Por ejemplo, los expertos en resumen dicen que a mayor tamaño de un cuerpo, la fuerza de atracción que tendrá sobre un objeto más pequeño será mayor. Por eso es que nosotros de alguna manera, como la Tierra tiene mayor tamaño, mayor masa que nosotros estamos literalmente como pegados por la fuerza de la gravedad hacia la Tierra. Por eso usted salta, usted danza y vuelve una vez más a caer. Todo lo que sube cae por esa ley de atracción, la ley de la gravedad. Ahora, sea que usted crea o no crea en la ley de la gravedad, simplemente usted está sujeto a esa ley de la gravedad. Por otro lado, en la naturaleza existe algo que se llama la ley de causa y efecto. Muchos expertos han hablado sobre eso y sencillamente me llama la atención que aunque es algo tomado desde el punto de vista de la ciencia, pero es algo absolutamente bíblico. Por ejemplo, ellos dicen que todo efecto tiene su causa y toda causa su efecto. Es más, este planeta, la vida, la naturaleza, los que creemos en el creacionismo, en la vida producida por el todopoderoso Dios, sabemos que Él es la causa y nosotros somos el efecto. Pero algunos creen en que no hay algo que realmente cause como un ser inteligente, sino que simplemente todo de alguna manera es objeto o sujeto a casualidades y que un montón de casualidades produjo tanta grandeza, tanta majestad y aún tanta intelectualidad y capacidad dentro del hombre. Pero nosotros sabemos, ¿cuántos saben que Él es nuestra causa? Él es el sustentador de todas las cosas. Ahora, la ley de causa y efecto afirma que nada ocurre casualmente y que todo ocurre conforme a la ley. La suerte es una palabra vana, lo dicen ellos en la ciencia, y esto muy bien aplica para hablar del tema de la creación. Pero como el tema es solamente explicarle que todo en la vida tiene una causa y tiene un efecto, esta ley, por ejemplo, permite entender que la casualidad no existe. Diga conmigo y dígale al que está a su lado, no existen casualidades. Hay una palabra que probablemente no aparece aún descrita en la Real Academia de la Lengua Española, pero es una realidad. Diga, existen, dígale al que está a su lado, no existen casualidades. Dígale, existen diosualidades. Es decir, Dios está detrás de todo. Dios es el que está detrás de todos los asuntos. Y siempre que esos asuntos nos llevan o nos conllevan a la vida eterna, a la salvación, está Él. No obstante, hay otras cosas que causan la ruina del hombre. Y hay gente que dice, pero si Dios existe, si Dios está, si Dios es real, ¿por qué tanto caos? ¿Por qué tanta ruina? Porque hay algo que lo causó. Y eso que lo causó en la Biblia se describe como el pecado del hombre. Diga, la desobediencia del hombre. La desobediencia activa
maldiciones. Ahora, todos los acontecimientos son causales y no casuales, según esta ley. Todos los actos y fenómenos de la vida tienen su causa. Por lo tanto, solo estoy describiendo lo que es la ley de causa y efecto, y luego vamos a mirarlo desde el punto de vista espiritual. Y otras leyes, porque en realidad el tema de las maldiciones generacionales está sujeto a varias leyes bíblicas, y las vamos a mirar ahora, o leyes espirituales. Por ejemplo, producen su verdadero efecto todas las causas. El más leve ruido, por ejemplo, que se produzca, tiene su propia onda programadora. Es decir, no es que hay un ruido porque sí, debe haber algo que lo causó. Ahora, así como es algo que definitivamente no tendría sentido ponernos ahora a pelear porque si existe o no la ley de la gravedad, si es verdad o no la ley de la causa y efecto, también debemos entender que existen, bíblicamente hablando, leyes espirituales que rigen el tema de las maldiciones generacionales. Y yo puedo encontrar al menos, por lo menos se las voy a describir, al menos 4 leyes fundamentales. Diga, 4 leyes espirituales. Son cosas que están muy bien establecidas en la Biblia. Esto va a servir como plataforma para que podamos comprender todo lo que viene. Por ejemplo, existe una ley que encontramos aquí en Proverbios 26, versículo 2, y es sencillamente la ley de la causa y el efecto. En otras palabras, esta no solo es una ley natural, sino también es una ley espiritual. Y tocante a las maldiciones generacionales, toda maldición familiar tiene su causa. De esto es de lo que está hablando Proverbios capítulo 26, versículo 2. En otras palabras, no habría maldición si no hay algo que la cause, y cuando no hay causa, tampoco la maldición tendría un efecto. Pero ¿por qué razón hay gente que con todo y que es bautizado, con todo y que ha recibido el Espíritu Santo, con todo y que conoce de Biblia, y con todo y que hace muchas cosas y hasta ora y ayuna, pero muchas veces viven bajo maldiciones en algunas áreas, condiciones espirituales en algunas áreas, porque han abierto causas, puertas en su vida que activan maldiciones en su propia vida? Dios no quiere que seamos maldecidos, al contrario, Él proclamó una palabra, y es que en Abraham y en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra, y esa bendición alcanza a todos los que somos de Cristo el Señor. Pero ¿por qué hay algunos que viven bajo maldición? Porque están abriendo de par en par las causas, las puertas a la maldición. Y una de ellas sencillamente es la causa llamada desobediencia. Hay más de uno que sabe Biblia, pero vive en desobediencia. Hay gente, incluso yo conozco muchos, y probablemente usted también conozca a alguien así, que son expertos en un tema, lo desarrollan mucho mejor que cualquiera de nosotros, pero no lo viven. Y claro, y uno dice, Dios mío, pero si tú entiendes mejor esa doctrina, esa revelación de santidad o de obediencia, y me la logras explicar, y algunos saben griego, hebreo, arameo, saben una cantidad de cosas, pero no lo viven, están bajo maldición. Y hermano, no hay nada en la tierra, y vale la pena decirlo para empezar, no hay nada en la tierra que pueda maldecir lo que Dios ha bendecido, pero sí puede traer maldición la desobediencia propia del ser humano. Y si no, pregúnteselo a Balaam. Balaam fue un tipo que supo que él no podía maldecir al pueblo de Dios porque era bendito, pero él dijo, yo sé cómo hacer con ellos. Dice que le habló a Balac, y a ese rey le dijo, mira, aunque tú me pagues, yo no voy a poder maldecir a esta gente, no voy a poder proferir juicio contra ellos, pero yo sé que el Dios de ellos es tan poderoso que mientras ellos vivan en obediencia no van a ser malditos. Pero sí hay una forma, y Apocalipsis o el Nuevo Testamento revela que fue por medio del pecado de la fornicación, cuando metieron mujeres extranjeras y se mezclaron. Dijo, mire, yo no los puedo maldecir de frente, pero si usted hace que sus mujeres seduzcan a sus hombres y los hagan pecar, entonces Dios mismo los va a maldecir. Y entró maldición por causa del
pecado. Hermano, a Balaán le pagaban por maldecir, pero terminaba bendiciendo. Pero cuando el pueblo vive en desobediencia, en pecado, hermano, aunque sea bautizado, aunque haya nacido en hogar cristiano, aunque sea hijo de diácono, pastor, líder, evangelista, quien sea, la desobediencia activa maldiciones en nuestra propia casa. Y el problema de las maldiciones, como lo vamos a ver desde el punto de vista de las maldiciones, es que no tiene que ver solamente conmigo, es decir, no es solo un problema mío, puede maldecir a nuestros seres amados. Hay decisiones que marcan generaciones y desobedecer a Dios puede marcar también nuestras generaciones. Diga conmigo, vale la pena obedecer a Dios. Diga, ley de la causa y el efecto. La segunda ley es la ley de la siembra y la cosecha. Es decir, ¿por qué hay gente que anda en maldiciones generacionales? Número uno, porque hay algo, pecado, desobediencia que está causando y el efecto es la maldición. Segundo, y eso lo explicaremos después. Segundo, la ley de la siembra y la cosecha. Hay gente, familias enteras, progenitores, padres, que empezaron a sembrar o empiezan a sembrar cosas que van totalmente en contra. Y quiero, por ejemplo, que vaya a Oseas, capítulo 8, versículo número 7. Y mientras usted lo lee en la versión que tenga, yo lo voy a leer en la Biblia de las Américas. Y la Biblia dice, porque siembran viento y recogerán tempestades. ¿Cómo dice allá en su versión? Siembran viento y segarán torbellino. Ok, viento, algo más pequeño. Torbellino, algo mucho más devastador. Acá dice, sembraron viento y recogerán tempestades. Ok, en otras palabras, quiero quedarme destacando esa ley que aparece desde el Antiguo Testamento y es la de la siembra y la cosecha. ¿Por qué hay familias con todo y que sepan Biblia, con todo y que hagan altar familiar y que hagan todo lo que tenga que ver y que es bueno y es necesario hacerlo y se congreguen, pero viven bajo maldición? Porque lo que están sembrando es algo malo, están sembrando algo que activa ruina y mucha gente se engaña con el tema de la siembra cuando dice, pero si es poquito, pero si no es tan grave, pero si es solo una zorrita pequeña, solo es una pequeña mosca, solo es un pequeño fuego. Pero hermano, un pequeño fuego, dice, mirad cuán grande bosque puede encender una pequeña llama, un pequeño fuego. Es decir, en Dios no se puede minimizar nada. Por eso es que hay que tener cuidado aún de las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Y generalmente las siembras, siempre, mi abuelo por parte de mi mamá me explicaba cómo de un sol, y él me ponía el granito y luego me decía, mire, de este granito salen 42 granitos más o menos era lo que me explicaba. Y luego me hizo la prueba. Estábamos en el campo y cortó un trigo, una espiga, y luego me puso a contar y salían como 42 de la espiga, granitos. Es decir, de 42, por eso él, dependiendo de la cantidad, ya sabía cuántos bultos más o menos iban a salir. ¿Por qué razón? Porque todo lo que se siembra generalmente es pequeño, pero así como de algo pequeño puede salir algo muy grande. Por eso, mis amados, aquí hay padres, aquí hay esposos, aquí hay hijos, aquí hay gente que son los únicos creyentes en su casa, en su familia. Hermano, vale la pena que tengamos mucho cuidado de qué es lo que estamos sembrando, qué es lo que tú estás sembrando, qué es lo que tú estás trayendo a tu casa. La Biblia dice en Gálatas capítulo 6 versículo 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. En otras palabras, usted no puede estar esperando bendiciones si lo que usted está sembrando va a activar maldiciones sobre su casa, sobre su hogar, sobre sus hijos. Yo se lo he explicado de muchas maneras, se lo decía cerrando
portales espirituales. Se lo decía, limpieza espiritual de la casa. Se lo digo de muchas maneras. ¿Para qué? Para que usted no sea una puerta abierta para sembrar ruina y maldición en su casa. Al contrario, qué bueno que usted como padre, como madre o como el único creyente en casa, usted sea el que traiga bendición a esa casa, el que traiga vida a esa casa, el que traiga salud espiritual a esa casa. Que cuando la gente de su casa sepa que en su casa hay un hijo de Dios, diga: algo distinto pasa cuando viene mi familiar aquí a casa, porque usted está sembrando paz, vida y no ruina. Pero ¿por qué mucha gente experimenta está cosechando tanta ruina en las casas de un montón de evangélicos? Porque están sembrando mal. Y sobre todo porque están diciendo: pero es que es poquitito, pero es que qué exagerado, pero es que no pasa nada. Pero hermano, yo tengo un mensaje que lo vamos a predicar, se llama: cuando las pequeñas cosas causan grandes males. Y entre las pequeñas cosas están los pecados que minimizamos, están los pecados que ignoramos, están aquellos pecados que consentimos. Porque hay por lo menos 5 tipos de pecados, solo le digo 3. Son gente que dice, no creen en las maldiciones generacionales, pero se la pasan sembrando cosas que son literalmente, tal vez no es el gigante Goliat del pecado, pero es una zorrita pequeña que están tolerando en su familia, en su casa, y luego se preguntan: ¿por qué Dios no me oye? ¿Por qué está pasando lo que está pasando en mi casa? Porque han activado la ley de la siembra y la cosecha. Diga: causa y efecto. Diga: siembra y cosecha. Hay una tercera ley que tiene que ver con el asunto de las maldiciones generacionales. Esto no es algo ahí escueto, no es algo somero, no es algo imaginario. Es que usted tiene que mirar por qué razón es que pasa esto. Y nosotros como pastores, como consejeros de familia, gente que estamos oyendo una y otra vez tantas circunstancias, uno dice: Dios mío, hay gente aún dentro de las iglesias que siguen atravesando, no están experimentando la verdadera libertad en Cristo el Señor, porque no o porque están ignorando estas verdades. Y una de ellas es ley de la herencia. Vaya por favor a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. La ley de la herencia. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, voy a leerlo en la Biblia de las Américas. Dice un fragmento interesante de ese versículo: sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, y dice: heredada de vuestros padres. Allá dice: la cual recibisteis de vuestros padres. Esa palabra recibisteis es la misma de la que se traduce heredasteis o heredaron de vuestros padres. Cuando uno investiga a qué clase de padres se está refiriendo, se refiere a los ancestros, a los ascendientes, a los antepasados, a los de nuestro árbol genealógico de donde nosotros provenimos. Y dice: con cosas perecederas como oro o plata. Ahora, esa palabra que quiero enfocar es la palabra heredasteis o recibisteis. Es la palabra patroparadotos. Es una palabra griega que literalmente significa, tal cual usted investiga en un diccionario de palabras griegas, patroparadotos significa lo que ha sido transmitido de padres de uno, lo que está inherente, congénito y hereditario. Es decir, así como existe todo lo que es físico, de alguna manera es el reflejo de lo espiritual. Y miren que usted bien sabe que existe algo que se llaman enfermedades genéticas o qué, o hereditarias. Los médicos lo saben y todo el mundo le empieza a preguntar qué tuvo su papá, qué tuvo su mamá. Eso desde el punto de vista físico y desde el punto de vista médico. Pero desde el punto de vista espiritual, el apóstol inspirado por Dios aquí nos habla de que habían cosas que tenían que ver con una vana manera de vivir que había sido heredada a través de nuestros
padres, a través de nuestros antepasados. Ahora, eso en la Biblia es muy evidente, y una de las peores evidencias, de las más devastadoras, es precisamente la que aparece en las primeras páginas de la Biblia. Génesis, en el capítulo 2 y en el capítulo 3 más específicamente, usted encuentra cómo nuestros primeros padres dejaron una herencia bastante espantosa en toda la humanidad, llamada la muerte. La muerte pasó a todos los hombres por medio del pecado de Adán y Eva. Y alguien dice muchas veces, pero si fue problema de ellos, pero si pecaron fue ellos, ¿por qué nosotros tenemos que pagar por lo de ellos? Precisamente porque las herencias espirituales vinieron a transmitirse de generación en generación, y cada generación sigue practicando los mismos pecados de Adán y Eva. ¿Cómo se llamó el pecado de ellos? Desobediencia y desconfianza en Dios. Dudaron de Dios, desobedecieron de Dios. Adán y Eva ni los conocemos, ni siquiera sabemos cómo eran ellos, ni su voz, pero su herencia, su genética se transmitió durante toda la raza humana. Por eso Adán, de allí viene el ADN. Eva, los que saben de esto saben del Eva mitocondrial, que tiene que ver con las mujeres. Todo lo que es genética, todo lo que es ADN. Amados hermanos, nosotros debemos saber que ellos no solo nos heredaron asuntos de antropomorfismo, la figura, el color, la estatura, la piel, la raza, sino que también hubo una herencia espiritual, y lamentablemente esa herencia es la que nos califica en la naturaleza llamada pecadores. Pero ¿sabe? Que gracias a Dios, que aunque el primer Adán nos dejó una terrible mala herencia, hay un postrer Adán que vino para romper esa maldición y para dejarnos una herencia de vida, y no cualquier vida, vida eterna y vida en abundancia. Alguien que le dé gloria al Señor por eso. A su nombre sea la gloria. Así que, mis amados, debemos entonces, para poder ser desligados de la maldición, saber a quién estamos conectados. La Biblia dice que de una sangre vienen todas las razas, todo el linaje humano, pero hay algo más poderoso que la sangre de Adán, y es la sangre del Cordero de Dios, aquel que nos ha redimido para hacer una nueva raza. Pero entonces la pregunta sigue en pie, porque hay gente bautizada, llena del Espíritu Santo, que siguen experimentando asuntos de maldición generacional, porque hay un detalle. Número uno, hay algo que lo causa, un pecado. Número dos, hay algo que están sembrando y están cosechando eso. Y número tres, están ignorando muchas cosas de herencia en su vida que necesitan cortar definitivamente. La cuarta ley, esto es la introducción para que luego usted ya pueda saber y podamos comprender mejor lo que sigue. Diga, la ley de la elección. Ok, causa y efecto, la ley de la herencia, la ley de la siembra y la cosecha, y la ley de la elección. Vaya por favor a Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Allí usted encuentra algo interesante, y está totalmente ligado a que todo ser humano, aun cuando sea cristiano, está obligado a decidir diariamente, todos los días, a cada instante, está obligado a decidir a causa de algo que se llama libre albedrío, es decir, esa capacidad de escogencia. Y en otras palabras, no es posible ser neutrales en la vida, sobre todo en asuntos espirituales. Usted no puede decidir quedarse neutral, por ejemplo, en asuntos de salvación. O es salvo o es condenado, o es hijo de Dios o no lo es, o va hacia el cielo o va al infierno. No puede ser que está en un estado intermedio. Pilato quiso ser neutral en algún momento. Él dijo, no quiero como meterme en ese asunto, no veo algo de culpabilidad en él. Él pensó que con lavarse las manos iba a quedar como alguien neutral, pero todas las consecuencias tendrá que asumirlas personalmente. Asimismo pasa en el tema de las maldiciones generacionales. Deuteronomio 30, 19, léanlo conmigo, dice, léanlo en alta voz: a los cielos
y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, tu generaciones, tu familia. Lo que está diciendo acá es sencillamente que el Señor, a través de esa ley de la elección, nos está diciendo: usted tiene la capacidad dada por Dios de escoger, de decidir, de elegir qué activa sobre su casa. Si activa vida o si activa muerte, si activa sanidad o si activa enfermedad espiritual en su casa, si activa bendición o si activa la maldición sobre su familia. Hermano, yo quiero seguir aquel consejo que dice aquí. Dice literalmente: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Cuántos quieren escoger esa vida? Repito esto: ¿cuántos quieren escoger la vida? Hermano, para escoger la vida se requiere seguir los pasos de aquel que dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Allí está el secreto para la bendición familiar. Pero ¿por qué hay unos que viven bajo maldición? Porque están lejos de aquel que es el camino, fuera del camino, lejos de aquel que es la verdad, en la mentira, y lejos de aquel que es la vida. Y viven una vida de muerte espiritual, aun cuando se llaman cristianos. ¿Pero por qué? Porque han decidido elegir mal. Y allí usted mira en Deuteronomio 27 y 28, hay dos montes: el de la maldición, llamado el monte Ebal, diga monte Ebal, y el de las bendiciones, diga monte Gerizim. Allí usted analiza, no hay tiempo para leerlo todo, pero si usted lee detenidamente esos dos capítulos donde habla de maldiciones de familias y donde habla de bendiciones familiares y generacionales, usted va a encontrar que todo vendría como resultado de la buena o mala elección de cada familia. Cada familia tenía absolutamente en sus manos la responsabilidad de elegir bien o elegir mal. Hay mucha gente que ha elegido desobedecer, ha elegido irse en contra de Dios. El mundo así como está hoy en día, hermano, lo que pasa en Afganistán, lo que pasa en los Emiratos Árabes, lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa aquí mismo en Colombia, lo que pasa en cualquier rincón del mundo, desde la Corea del Norte, desde todos los continentes, en todo el mundo, todo lo que está sucediendo, la mayoría de tanta ruina, caos, destrucción, cambio climático, terremotos, pestes, hambruna, guerras, odio, todo lo que está pasando ha activado maldición durante todas las generaciones, durante todas las familias, porque lamentablemente el hombre ha elegido irse en contra de la voluntad del dueño de este mundo. Diga: en este mundo el que manda es Jesucristo. Y algunos dicen: no, debido a que ellos no entienden el asunto de la elección, ellos en medio de esa elección deciden elegir creer, llámese en Buda, llámese en Alá, llámese en Siddhartha Gautama, el Buda, llámese en Mahoma, llámese en cualquier, incluso en el animismo, creen en los árboles, creen en las rocas, creen en los ríos, creen en los animales, en cualquier cosa han decidido elegir creer, y por esa razón se activa tanta ruina, tanto caos, tanta maldición. Hermano, es doloroso ver lo que está pasando hoy en el mundo. Es triste, es caótico oír noticia tras noticia. Usted pensaba que el 2020 estaba grave, el 2021 está peor todavía, y lo que viene va a estar peor, y lo que viene va a estar peor, no porque lo diga este sencillo predicador, porque la Biblia lo ha determinado así, el que manda lo ha determinado. Pero ¿por qué las familias van rumbo a las maldiciones uno tras otro? Porque todos siguen practicando los mismos pecados de sus antepasados. Todos siguen practicando hechicería, todos siguen practicando ocultismo, todos siguen practicando inmoralidad, todos siguen haciendo fraude, todos siguen sembrando sangre y están cosechando sangre. Siguen sembrando viento porque dicen: pero fue uno, pero fue el que le hizo mal, pero están cosechando
torbellino, masacres, genocidio, todo lo que está aconteciendo en el mundo hoy. Así que, mis amados, todas estas leyes analizadas a fondo y en su totalidad, las que acabamos de mencionar, la de la herencia, la de, en este caso, siembra y cosecha, la de la elección, la de la causa y efecto, cualquiera de estas 4 leyes, sobre todo cuando convergen, cuando se unen estas 4 cosas en un solo individuo, en una sola familia, no importa quién sea, aunque se haya bautizado, aunque haya recibido el Espíritu Santo, aunque esté en el instituto, aunque siga todos los estudios, aunque tenga conocimiento bíblico, pero cuando estas leyes pretenden ser violadas sin activar los códigos, las llaves bíblicas para ser libre de esas maldiciones, literalmente lo único que van a confluir, lo único que van a provocar es maldición tras maldición, ruina tras ruina. Y lamentablemente es lo que estamos observando hoy en la humanidad, aún dentro de hogares cristianos. Muchos últimamente está pululando el lesbianismo y el homosexualismo dentro de hijos de hogares cristianos. Y lo digo porque yo hablo con muchos jóvenes y algunos de ellos quieren ser libres y cuentan lo que está pasando, aunque sean hijos de líderes, de pastores, porque se están abriendo puertas, causas de maldición dentro de los hogares cristianos. Y cuando uno va a estudiar, los padres lucharon con lo mismo y los antepasados lucharon con lo mismo. ¿Por qué? Porque no solamente tiene que ver con la maldición, también tiene que ver con el espíritu generacional que ha venido arruinando generación tras generación, hermano. Hay espíritus que destruyeron a tus abuelos, a tus tatarabuelos, a tus tatarabuelos. Ese mismo espíritu no muere. Ellos son eternos, ellos no mueren, ellos siguen detrás de cada persona. Pero hermano, aunque vengan muchos espíritus contra tu familia, hay un espíritu con E mayúscula, un espíritu soberano que quiere tomar control sobre tu familia, sobre tu casa, sobre tus hijos. Todo depende de cuánta cabida le estás dando al Espíritu de Dios en tu casa. Pero si hacemos un pequeño examen, ¿qué están eligiendo diariamente? ¿Están eligiendo espacios para Dios, para el Espíritu Santo o para Satanás en su propia casa? ¿Qué están sembrando dentro de su propia casa? ¿Qué están heredando y permitiendo que se manifieste muchas veces en su vida o en su familia? Muchas de estas cosas que se han venido heredando y se han venido sembrando, lamentablemente van totalmente en contra de la voluntad de Dios. Y miren lo que quiero destacar de una manera resumida, y es que si somos practicantes de la maldad, es decir, aunque seas evangélico, aunque seas pentecostés, aunque seas quien seas, si somos practicantes de la maldad, seremos causantes del terrible efecto de la maldición, no solo para nosotros, sino también para nuestras generaciones. Si no, pregúnteselo a David. Con todo y que era el dulce cantor de Israel, con todo y que era muy adorador y todo, pero el hombre produjo espada y se le dijo a través de la boca del profeta: nunca se apartará la espada de tu casa. Y eso que se arrepintió en el Salmo 51, porque el problema es que vamos a tener que entender que hay una gran diferencia entre el pecado, que es algo personal, y la iniquidad, que es algo generacional. El pecado es algo que es su problema, en cierto modo, es lo que usted hace, pero la iniquidad es lo que se repite de generación en generación. Es como una adicción al mismo tipo de pecado. Es lo que hizo el abuelo, lo que hizo el padre, lo que hizo el nieto. Y cuando el hijo practica lo mismo que el padre, que es pecaminoso, eso es lo que sigue haciendo que la maldición se mantenga activa. Por esa razón es que aquí hay más de uno que puede decir: aún hay esperanza. Y yo mismo soy testimonio de eso, de que tal vez venía de una maldición, de una atadura. Mi padre estuvo a punto de morirse por la adicción al tabaquismo, a lo que es pecaminoso. Pero hermano, esa maldición la rompió Cristo el Señor. ¿Por qué yo no la llevo sobre mí? Porque yo no sigo practicando ese mismo pecado. Pero si lo vuelvo a practicar, se activa esa maldición otra vez.
Y ese es el problema de más de un evangélico, que como no creen en este asunto, entonces cuando usted no cree en algo, usted no recibe ese algo. Si usted no cree en el Espíritu Santo, usted no va a recibir nunca el Espíritu Santo. Si usted no cree en milagros, usted nunca va a recibir milagros. Y hay gente que con todo y que tienen maldiciones tampoco creen en este asunto. ¿Sabe una cosa? Nosotros debemos saber que si nosotros seguimos entonces siendo causantes del terrible efecto de la maldición, no solo para nosotros, sino también para nuestras generaciones, es por medio del pecado y de la desobediencia. Si sembramos iniquidad, una iniquidad es mucho más que un pecado, porque el pecado tiene que ver con el alma, pero la iniquidad tiene que ver con el espíritu, es lo que se transfiere de unos a otros. Dice, el alma que pecare, esa morirá. El pecado lo van a tener que enfrentar por toda la eternidad solos, pero el problema es que por la iniquidad, por la maldad, que es el mismo pecado pero practicado, repetido por las diferentes generaciones, es que la misma Biblia dice que Dios va a visitar la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen, porque los hijos y los nietos y hasta la tercera y cuarta generación siguen practicando la iniquidad de sus antepasados. Si sembramos iniquidad, cosecharemos maldición en nuestra descendencia. Si elegimos la desobediencia o si heredamos iniquidad, eso es lo que se manifestará en nuestra simiente. Yo quiero en este momento que lleguemos a una conclusión con esto, porque hoy solamente quiero poner este fundamento. Las 4 leyes que acabamos de mencionar son las que realmente activan las maldiciones generacionales, sea quien sea usted, sea que crea en ellas o no, sea que usted sea evangélico o no, sea que usted sea cristiano, llámese o no, sea que usted sea bautizado en el nombre de Jesús o no, sea que usted haya recibido el Espíritu Santo o no, sea que tenga un liderazgo o no, sea quien sea usted, si usted activa maldición por causa de violar estas leyes o ignorarlas, entonces usted va a asumir, y no solo usted, sino también su generación, las maldiciones. ¿Y sabe por qué muchas familias sufren de estas cantidades de cosas y batallan con tantas cosas? Porque allá en su propia vida, en su intimidad familiar, en su hogar, lo único que están haciendo es trayendo, sembrando, eligiendo mal, causando ruina, causando caos. Hermano, hoy en día vivimos en la época más peligrosa de todos los tiempos. Y cuando digo eso no me refiero ni al virus siquiera, yo me refiero a algo peor que el virus, y es a que dentro de cada casa, dentro de cada hogar, dentro de cada familia, muchos están levantando altares a las tinieblas. Y en lugar de levantar altares para Dios, algunos dicen, pero yo no hago eso, yo no practico ocultismo, ni ritos, ni nada por el estilo. Pero por lo que nosotros oímos, por lo que nosotros vemos, podemos estar evocando cosas malas dentro de nuestra propia casa, aunque seamos llamados cristianos. Pero amado hermano, yo quiero incitarle al espíritu de alguien en este día que quiera ponerse en la brecha y quiera decir, yo quiero que en mi casa el único espíritu que gobierne sea el espíritu de bendición, el espíritu de santidad, el espíritu de Dios. Yo quiero que levante sus manos un momento y vamos a darle hoy nuestra familia, las riendas de nuestra vida. Las leyes han sido establecidas y una vez violada, toda ley tiene sus consecuencias. Si usted está causando maldición, esto es lo primero que usted debe quedarle claro en esta serie que vamos a tratar. Usted no puede jugar, usted no puede pensar que puede sembrar, que puede venir a la iglesia, llorar, hablar en lenguas, pasar un rato bonito, pero luego irse a casa y seguir siendo el mismo patán de siempre, el mismo mediocre de siempre, el mismo mañoso de siempre. No, señor, si usted no determina, si no elige cambios en su vida, la maldición
maldición le va a seguir, la maldición va a proseguir, la maldición va a continuar. Pero hermano, yo quiero aferrarme a aquella palabra poderosa de aquel que vino para romper la maldición de la ley. Esa maldición de la ley de Deuteronomio 27 y 28 se va a activar sobre aquellos que vivan en desobediencia. Pero habrá alguno en esta noche que quiera decidirse en este día, decirle a Dios: Señor, yo no quiero ser causante de ruina sobre mi casa. Yo no quiero elegir para traer maldad y maldición a mi familia. Yo no quiero sembrar para cosechar ruina en mi casa. Yo quiero, Señor, ser aquel que en lugar de heredar ruina, en lugar de heredar maldiciones sobre mi familia, sea un heredero de gracia, sea un heredero de bendición. Porque ahora somos herederos y coherederos de otro reino superior. Alguien en esta hora que levante su oración unos segundos y que empiece por decirle al Señor: Señor, yo quiero que sea tu sangre preciosa la que me purifique, la que limpie primeramente mi vida, porque tú eres una puerta abierta a tu casa, ya sea para la bendición o ya sea para la maldición. Yo por mi parte, como dijo Josué, quiero decir: yo y mi casa serviremos a Jehová. Que todo lo que siembre sea para agradar al Señor, que todo lo que elija sea para agradar al Señor, que todo lo que cause sea para bendecir al Señor. Y si tú haces eso, vas a heredar sobre tus hijos, vas a heredar sobre tu casa, vas a heredar sobre tu familia la bendición que viene de arriba. Alguien que alabe al Señor unos segundos y proclame: mi familia es bendecida, mi familia es bendita por la sangre del Cordero de Dios. Alguien que diga: hay bendición en mi casa, pero eres tú quien la provoca, eres tú quien la activa, eres tú quien le abre puertas a esa bendición, o eres quien le abre puertas a esa maldición. Allí está el secreto y te lo recargo: elige bendecir con tus actos, con tu obediencia, con tu testimonio, con tu alabanza, con tu adoración, con tu oración, con tu ayuno. Tú vas a empezar a sembrar vida dentro de tu casa. No siembres ruina abriendo portales de música perversa, de series pervertidas que traen ruina a tu casa. Al contrario, que tu casa sea un lugar de adoración, un lugar de alabanza, un lugar de gloria. Alguien que le brinde adoración esta noche al Señor. Fuerte ese aplauso para el Rey de la Gloria. Es mi pastor. O que Él sea el dueño de tu casa, el dueño de tu familia, el dueño de tu matrimonio. Las leyes espirituales se activen, pero para bendición, no para maldición sobre mi familia, no para maldición sobre mi hogar. Esta iglesia, Señor, bajo la cobertura del Espíritu Santo, cada familia en esta congregación, estemos bajo tu cobertura pastoral. Sí, Señor, que podamos, Dios mío, ser pastoreados por tu gracia, pastoreados por tu presencia, pastoreados por tu misericordia. Me guiará por sendas de Eres digno, eres fiel, eres justicia. santo. A ti, Señor, Por amor de su nombre. que Él sea el que pastorea, el que guía cada elección en tu vida. Sí, Señor. Es mi Cada pastor. siembra en tu familia. Me faltará. Oh, digno eres, Señor, de toda la El majestad Señor y de toda la gloria. es mi pastor. Sí, Señor Jesús. En pastos delicados. Danos hoy Él una me mente hará totalmente abierta, Señor, dispuesta en tu palabra, en tu revelación, en tu nombre, me pastoreará. sembrando Mi confort para cosechar bendición sobre nuestra familia. Mi alma me guiará por Sí, Señor. sendas de Cuánto justicia. amamos tu nombre. Por Eres digno, amor de
de Es ser su exaltado, Jesús. nombre. Eres digno de ser magnificado, Señor. El Señor Eres digno de ser engrandecido, es mi Señor. pastor. Recibe, Señor, siempre toda gloria. Nada Recibe, me Señor, faltará. todo el honor, toda la gloria, toda la majestad, toda la alabanza, todo el reconocimiento, todo el honor es solo tuyo, por siempre, para siempre, Señor. Que nuestros hogares sean epicentros de avivamiento, epicentros de vida, epicentros de bendición. Pero todo depende, Señor Jesús, de nuestra obediencia. Te pedimos, Señor, que nos ayudes. Levante su mano y diga conmigo: ayúdame, Señor, a ser causante de bendición. Dame la gracia y la sabiduría para sembrar bien, para elegir bien y para que toda herencia generacional de inclinación hacia lo malo, hacia la iniquidad, hacia el pecado, Señor, con tu sangre, con tu palabra, sea rota, y con tu sangre sea limpiada y desarraigada de lo más profundo de mi espíritu. Declaro vida y bendición sobre mi familia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo aceptan? ¿Cuántos lo reciben? Aleluya, su nombre sea exaltado y magnificado por siempre y para siempre. Aleluya.